está refiriendo a los imperios que han existido. Luego dice la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Y esto lo estudiamos también ya y explicamos lo que era la Babilonia. No era solamente, estamos hablando de Babilonia como ciudad, sino el estilo de vida que esta gente ha llevado. Si nosotros nos remontamos a la historia, miramos que en la antigüedad Babilonia era la capital del imperio, Sinar era la capital del imperio medo-persa, y esta prácticamente siguió posteriormente con el siguiente imperio, que fueron los babilonios, después los medo-persas, después de los medo-persas vinieron el imperio griego, el imperio helénico. Después del imperio helénico vino el imperio romano, que duró más o menos unos 350 años. Y cuando Jesucristo vino en su primera venida, cuando Él vino y se humanizó, estaba el imperio romano. No quería decir que Roma era la Babilonia, pero sí tenía las mismas prácticas de idolatría. Adoraban casi los mismos dioses, tenían el mismo tipo de adoración. Si usted ve, por ejemplo, el panteón romano, se parece, digamos, al panteón griego, y así sucesivamente. Con el imperio romano prácticamente terminaron los imperios. Después vinieron otros imperios que fueron las subdivisiones, como fue el imperio otomano, como fue el imperio, digamos, el imperio de los ¿cómo se llaman estos? Los ingleses. Luego posteriormente vino lo que es ahora en la actualidad los imperios económicos como la China, Rusia, los Estados Unidos. Entonces es prácticamente el mismo estilo, ¿verdad?, que ellos vienen desarrollando, desde cómo lo practicaba la Babilonia y cómo lo practica hoy en día los imperios actuales. Prácticamente el que tiene el dinero, el que tiene, digamos, el poderío militar, es el que tiene el control imperial. Japón, por ejemplo, lo que es el emperador, prácticamente es como una figura decorativa. El emperador no tiene mucha influencia en la sociedad japonesa, pero sin embargo tiene cierta influencia cuando tiene que tomar decisiones. Inglaterra, de igual manera, hay una cámara de senadores y de diputados que son los que, digamos, llevan adelante lo que es el gobierno, pero la reina forma parte, digamos, de lo que es prácticamente el gobierno solamente cuando van a tomar ciertas decisiones, y ahí las demás decisiones las desarrollan en el Parlamento. Otro tipo de gobierno, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, un gobierno democrático en el cual, digamos, el Capitolio, se reúnen todos los senadores y ahí dialogan y ahí toman los acuerdos. Entonces, con el capítulo 18 tenemos la caída de Babilonia, o sea, tenemos prácticamente la caída del gran imperio económico que se venía formando de siglos anteriores hasta la fecha. No se olvide que para nosotros esto es futurista, pero para Juan, cuando él lo recibió, allá por el año 65 de nuestra era, en el primer siglo cristiano, para ellos era prácticamente contemporáneo. Cuando esto sucedió, cuando terminó el imperio romano, para ellos, muchos de ellos lo lograron ver, porque el imperio romano mató muchos cristianos. Todos los apóstoles murieron a manos del imperio romano. Es por eso que cuando la caída de Babilonia o la caída de Roma llegó a su final, prácticamente no es que nos alegremos, sencillamente fue como un resultado por las atrocidades que ellos hacían con la iglesia en aquellos días. Voy a leer una parte de esto y ahí vamos a buscar el capítulo 18 de Apocalipsis, y dice la caída de Babilonia. Vamos a leerlo en la versión cabal, nueva versión internacional, está ahí, 18.1. Cuando lo hayan encontrado puestos en pie, yo leo el verso 1 y ustedes juntos el verso 2, y así vamos a leer todo el capítulo, aunque no lo terminemos, pero lo dejamos ya leído. Amén. Ahí está en la pantalla y yo leo el verso 1, ustedes el verso 2. Dice así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó de su resplandor. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de su injusticia se ha acordado Dios. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y a la arrogancia, lujo, delante tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron sus lujos, vean el humo del fuego que lo consume, llorarán de dolor por ella. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercancías. Cargamentos de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra y perfume, de vino y aceites, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Los comerciantes que vendían estas mercancías y habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán y harán lamentación. Porque en una sola hora ha quedado destruida todas sus riquezas, todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Harán duelo llorando y lamentándose a gritos. Ay, ay de la gran ciudad,
que cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras, en una sola hora ha quedado destruida. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tu Babilonia, gran ciudad, será derribada con la misma violencia y desaparecerá de la faz de la tierra. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara, jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Porque de ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Pues Dios y Padre, te damos gracias por tus bondades y misericordias, gracias porque has tenido a bien revelarnos estas cosas y las escondiste de los sabios y los entendidos y las has revelado a tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú has profetizado, Señor, se ha de cumplir. Todo, Señor, lo que está escrito, Señor, no pasará por alto. Todo está determinado como tú así lo has establecido. Bendícenos en esta hora, Padre, en estos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Ábrenos el entendimiento de manera que podamos entender tus propósitos, Señor, ya que muchas veces, Señor, no entendemos por qué suceden las cosas. Pero sabemos, Señor, que todo lo que tú haces, tus juicios son justos y verdaderos. Y tú los haces, Señor, porque así tiene que ser. Gracias te damos, Señor, porque juzgas a aquellos, Señor, que te tienen en poco y que tienen en poco a los tuyos. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas cosas y estos misterios que tú has revelado. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Rey, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén y amén. Vemos que el Imperio Romano, en el antiguo, digamos hace 2000 años, terminó prácticamente con catástrofe. Y la jactancia de ellos era que ningún enemigo los derrotó, sino que la mayoría de los imperios siempre lo conquistaba otro imperio. Al imperio babilónico lo conquistaron los medo-persas, se dividieron el reino, secaron el río, usaron el cauce del río, entraron a la ciudad y los encontraron prácticamente en una noche de fiesta, cuando el rey Belsasar bebía vino y se embriagaba. En aquella noche entraron los medo-persas y tomaron el imperio, mataron a los reyes, a todos los importantes, y ellos tomaron el control de la ciudad. Luego, posteriormente, de los medo-persas viene el imperio, prácticamente el imperio macedónico, que es con Alejandro el Grande. Él llega e invade hasta la India, hasta Egipto, y toma control de todo. Llega a meter toda su ideología y toda su filosofía, de manera que los helénicos invadieron todas las culturas de su entorno en aquella época. Después de estos, los griegos, vienen otro imperio, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano llega a controlar desde Roma hasta Egipto, desde Roma hasta Europa, llegando hasta Inglaterra, y fue un imperio que prácticamente abarcó el más grande de todos, abarcó hasta Europa, Asia y África. Hermano, dice que estos llegaron a ser prácticamente los más fuertes en aquel entonces, el Imperio Romano. Roma, la gran Roma que llegó de los Césares, prácticamente no era Babilonia, sino que era el mismo método, el mismo sistema comercial que utilizaban. Ahí se conoció lo que fue prácticamente el gobierno
digamos, ordenado como los romanos lo tenían, y ellos llegaron a sentirse tan importantes que se consideraron indestructibles. Y hermano, en una sola noche, fíjese bien, en una sola noche la flota más fuerte del Imperio Romano fue arrasada por el Vesubio. El volcán hizo erupción y Pompeya quedó destruido, donde estaba prácticamente la fortaleza de toda la fuerza marítima del Imperio Romano. ¿Por qué se dice que es Babilonia? Porque es el mismo sistema. No era Babilonia, sino que era Roma, y Roma prácticamente quedó destruida. Entonces, al verse ellos destruidos, surgieron otros, digamos, imperios pequeños, digamos, imperios internos o guerrillas internas a tomar control del Imperio Romano. El Imperio Romano desapareció militarmente hablando, pero quedó en su lugar el imperio prácticamente religioso. Y dentro de Roma hay un pequeño país que se llama Ciudad del Vaticano. El Vaticano está controlado por el Papa y tiene unos cuantos kilómetros cuadrados, pero tiene tanta influencia en el mundo entero que cada presidente que va a tomar control, ellos tienen que ir a Roma. ¿Para qué? Para platicar con el Papa y para ver cómo se van a manejar las cosas en aquel lugar. Ellos han quitado reyes, han puesto reyes. Es más, si un emperador romano no les gustaba, lo mandaban a envenenar, lo desaparecían y ponían otro en su lugar. De eso hay historia, de eso lo que ha sucedido en la antigüedad. Entonces, cuando Roma gobernaba, ellos mandaron a matar a todos los cristianos que habían en ese entonces, y la pena de muerte era ser cristiano. Por eso es que en Roma, si usted va a visitar Roma, va a encontrar unas grandes catacumbas, unos grandes sótanos, donde los cristianos se escondían. Cuando los soldados los miraban, ellos se metían y nadie los podía atrapar. De esa manera, el cristiano era perseguido. Pero cuando Constantino se dio cuenta de que no podía con los cristianos, vino y aceptó la religión cristiana y la hizo la religión oficial. Dijo, el imperio romano adopta la religión cristiana y todo el imperio va a ser cristiano. Pero ¿qué era lo que quería él? Corromper la religión, hacerla a su manera, meter los dioses que ellos creían, y de esa manera el imperio romano corrompió la religión verdadera, la religión que estaba prácticamente en su inicio, y así introdujo la religión dentro del Imperio Romano. ¿Para qué? Como dice el dicho, si no puedes con ellos, únete. Eso fue lo que hicieron ellos. Unirse a ellos, ¿para qué? Para corromperlo hasta el día de hoy. Es por eso que la Iglesia Católica se ha considerado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es el nombre de esta religión que se ha corrompido, y la Biblia le llama que se ha prostituido con todos los reyes de la tierra. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque muchos pastores hoy en día aceptan la religión aceptan la religión católica como algo bueno, y lo aplauden, se unen con ellos, hacen programas y un montón de cosas, pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser celosos de lo que creemos. Entonces esto es a grosso